Santiago capítulo 4, vamos a abarcar versos 11 al 17. Nuestra serie en el libro de Santiago la hemos titulado Fe Madura. Esta serie de enseñanzas que Santiago da, exhortaciones al creyente hacia la madurez. Y estamos en el capítulo 4 y hoy toca un tema muy importante que hemos estado viendo en el capítulo 4. Y vamos a estar hablando acerca de la soberbia, ¿verdad? Hemos hablado mucho acerca de la lengua, que de muchas cosas. Y hoy toca el tema, ¿verdad? Santiago no podía faltar acerca de la soberbia. Y el título del estudio de hoy es Dos pecados, una sola raíz. Porque vamos a estar viendo dos situaciones que toma Santiago, muy comunes dentro de la iglesia, que tienen la misma raíz en la soberbia, pero se manifiesta de dos maneras, que es la murmuración, por un lado, y por el otro lado es esa independencia de Dios, ese no querer rendir cuentas a Dios o tomar en cuenta a Dios. Entonces, vamos a ver esos dos puntos, ¿verdad?, en el estudio de hoy. Y es muy importante cuando hablamos de creyentes, porque Santiago, ¿verdad?, no le está escribiendo la carta a no creyentes. Santiago le está escribiendo la carta a la iglesia. Eso significa que son cosas que pasan dentro de la iglesia, ¿verdad? Aquí no, en otras a lo mejor. Claro que pasa aquí, pasa en cualquier lugar. Pero tenemos que tener cuidado porque estas cosas son obras del enemigo. Y Santiago nos ha estado hablando acerca, acuérdate, de la sabiduría que proviene de lo alto, que es primeramente pura, pacífica, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y lo opuesto a esta sabiduría, nos habló también anteriormente, es la sabiduría terrenal, ¿verdad?, diabólica. Y tenemos que estar tomando ya una decisión de qué sabiduría vamos a seguir. Y aquí viene esta advertencia acerca de el caminar en la soberbia. Y para poder caminar dentro de la sabiduría divina, tenemos que entregar esto al Señor. Así que, ¿qué te parece si oramos y empezamos con el estudio? Señor, te agradecemos porque tú nos amas. Cada una de estas exhortaciones que nos das a través de la carta de Santiago son exhortaciones de amor. No queremos tomarlo como algo más, sino como el amor divino enseñándonos, porque nos amas, porque deseas tú, Señor, que podamos caminar conforme a tu palabra, porque eso es bien para nuestras vidas. Así que mientras que tú continúas hablándonos, Señor, te pedimos, Padre, que podamos tener esos corazones completamente abiertos y recibir tu palabra con sencillez, con humildad. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Ya estamos ahí, Santiago capítulo 4, verso 11. ¿Qué te parece si leemos todos juntos el verso 11? Dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y vemos la primera parte acerca de la soberbia, que es la murmuración. Y es el punto número 1 que toca Santiago aquí en esta sección. Nuevamente notemos a quién va dirigida la instrucción. ¿Cuál es la primera palabra que dice en este versículo 11? Hermanos, ¿verdad? Hermanos. Entonces esto es una cuestión de creyentes y para creyentes. Ahora, es muy visto que en el ámbito de la iglesia, en el círculo de la iglesia, la murmuración se da fácil o difícilmente. Fácilmente. Sea fácilmente porque somos una comunidad de creyentes, nos reunimos aquí varias personas. Sea fácilmente pues porque nos vamos conociendo los unos a los otros y todo eso es muy bueno. O sea, la comunidad, el conocernos, el tener compañerismo, el orar unos por otros es muy bueno. Pero hay algo que corrompe esto,
Y es cuando damos esa rienda a la soberbia y empiezan a haber roces, y hemos hablado en estudios anteriores que hasta cierto punto es normal, ¿verdad? Que se den roces entre hermanos porque pues somos pecadores, pero todo eso tiene que llevarnos a una transformación. Pero algo que estorba toda esta obra del Señor justamente es la murmuración, y la murmuración es obra del enemigo. ¿Qué significa murmurar? Si vemos el griego, y tengo por ahí una diapositiva, es katalaleo, que significa traidor o difamador. Entonces es muy interesante porque este versículo pudiera traducirse: hermanos, no os traicionéis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque murmurar en contra de alguien es traicionar su confianza, es traicionar a tu hermano. Por eso esta palabra en el griego tiene un doble significado. Murmurar también puede traducirse como traicionar. Cuando tú y yo decidimos murmurar acerca de alguien, por lo que sea, desde cuestiones de que mira cómo vino vestido, no sé qué, ¿no? O hasta cuestiones de, oye, ¿te enteraste del pleito que hubo entre? Vamos a orar, no es chisme, es para que oremos. Ajá, así como no. También esa es una situación por la cual se da muy fácil la murmuración en la iglesia, ¿verdad? Porque muchos cristianos han aprendido un sistema para llamarle oración al chisme, y eso hay que tener cuidado. La oración tiene que ser algo confidencial. Si tú ves un hermano que peca, no llames a otro para que oren por el hermano. Ora tú por ese hermano, sin que nadie más se entere de ese pecado. Nadie más tiene que enterarse. Nadie más tiene que saber que alguien se peleó con alguien, o que alguien ofendió a alguien, o que alguien se enojó, se molestó en el evento, ¿no? Ya viste, en la brigada médica, viste cómo se vieron el pastor y Rafa. Nadie tiene que enterarse. Y no nos peleamos ni nada, es un ejemplo. Pero son cosas que pasan. Y cuando tú y yo venimos a otras personas para hablar al respecto, uno, no tiene ningún provecho, no hace ningún bien, y dos, estás traicionando a ese hermano, por definición. Traicionas esa hermandad y ese amor que debe haber de Cristo. Dice, no murmuréis los unos de los otros. Ahora, esa frase, los unos de los otros, la encontramos en la Biblia con mandamientos, pero ninguno de esos mandamientos es murmurar. Por ejemplo, en Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor, ¿qué dice? Los unos con los otros. Ese es un mandamiento. Juan 13:14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies, ¿qué dice? Los unos de los otros. Sí, la Biblia nos da mandamientos para aplicar los unos a los otros, pero murmurar no es uno de ellos. El mandamiento es el amor los unos a los otros, el mandamiento es el servicio los unos a los otros, el mandamiento es perdonarnos los unos a los otros, y podemos buscar muchas citas que nos hablan acerca de esta interacción que Dios dice que tiene que haber en la iglesia los unos con los otros, pero murmurar no es uno de ellos. ¿Por qué? Fíjate cómo continúa el verso 11. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Fíjate, el que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Ahora, esto es porque cuando tú y yo murmuramos o juzgamos, nos estamos poniendo en el lugar de la ley. La ley ya existe para juzgar las acciones. Nosotros no tenemos por qué hacerlo. Y cuando lo hacemos, cuando nosotros nos ponemos en el lugar de juicio, estamos usurpando el lugar que solamente le corresponde a la ley de Dios. Y eso es un cargo grave en contra de aquel que murmura, porque está usurpando el lugar de la ley de Dios. Dice Santiago, está
murmurando realmente contra la ley de Dios. Acuérdate, murmurar puede significar difamar. Está juzgando la ley de Dios. Estamos implicando que la ley de Dios no es suficiente para juzgar, porque necesita mi ayuda para juzgar. La ley no necesita mi ayuda para juzgar. La ley ya es juez. Dios ya es juez justo. Y yo no lo soy. Dios no necesita de mi juicio para establecer su juicio. Al contrario, lo que Dios me llama no es a juzgar, sino es a amar, es a perdonar, es a restaurar, es a orar. Pero orar verdaderamente, no en grupos de oración chismosos, sino orar verdaderamente. Ahora alguno argumentará, bueno, pero es que es el celo por cumplir la ley de Dios que me lleva a señalar la equivocación del hermano, señalar el pecado del hermano. Ok, pero espero que sea por amor. Si Dios te llama a hablar de alguien, pero con esa persona, no con otros, con esa persona que pecó, si Dios te lleva a hablar acerca de su pecado con esa persona, espero que sea por amor y para restauración. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso, pero no por juicio y no por murmuración. Tengamos mucho cuidado con eso. No sintiéndome mejor, porque pues te caché en tu pecado, ¿no? Y a veces me siento mejor que la otra persona porque la otra persona la cacharon y a mí no. O sea, esa es la única diferencia. O sea, realmente esa es la única diferencia. Que a lo mejor yo soy mejor ocultando mi pecado que ese otro pobre que hasta lo publicó en el Facebook, ¿no? Pero los dos somos pecadores. Pero a mí me gusta juzgar a alguien porque no es tan bueno ocultando su pecado como yo. O porque peca diferente a como yo peco. O porque su pecado, o más bien mi propio pecado en su vida se ve más grande, ¿verdad? Termina el verso 11, dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Así que el juzgar a otros hermanos no nos hace más hacedores de la ley. Juzgar a otros hermanos no nos hace más santos, no nos hace mejores cristianos. Juzgar a alguien no significa que yo no estoy pecando, pero él sí, yo no. Por eso lo juzgo. O sea, no tiene nada que ver. Dice, si tú juzgas, no eres más hacedor de la ley, no eres más buena persona, no eres más buena gente por juzgar a otros. Ahora, yo me siento así porque soy pecador y porque cuando juzgo a otro, pues automáticamente yo me elevo y me siento así como, no, yo soy iluminado y súper espiritual. Yo ya no batallo con esas cosas. Mentira. Si tú juzgas, dice Santiago, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces, en todo esto tiene que venir una pregunta para llevarnos a un ámbito más práctico. ¿Qué deberíamos hacer entonces con el pecado del hermano? ¿Qué deberíamos hacer entonces cuando alguien más está incurriendo en una falta, en un pecado, en una transgresión, en una ofensa? ¿Qué deberíamos hacer? ¿O qué deberías hacer? Número 1, y por ahí te tengo una diapositiva, ahí está, orar por él. Eso es lo primero, y a veces, en muchas ocasiones, eso va a ser lo único que tengas que hacer, ¿eh? Orar por él. 1 Juan 5:16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Entonces, ora por tu hermano que pecó. Si tú cachaste al hermano, así, no sé, como quieras, en lo que sea. Lo primero que tenemos que hacer es orar. Ahora yo te voy a decir algo, muchas veces ahí termina el proceso, porque cuando tú oras por un hermano que ves que está caminando chuequito, vamos a poner así,
Y tú no le dices a nadie, no lo comentas con nadie, no le dices al pastor, no le dices al líder, no le dices a nadie, ni a la almohada se lo dices, solo al Señor. Y empiezas a orar por esa persona. Te vas a dar cuenta muchas veces que esa persona va a corregir su caminar solo por la oración. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, es muy común. Ahora, si lo has hecho, no te juzgo, ¿verdad? Pero es que eso es lo más común. Un hermano hizo esto y lo primero que quiero hacer es ir a acusarlo con el pastor. Yo no me quiero enterar del pecado de todos, hermano, ni lo necesito, créeme. Para pastorear la iglesia no necesito conocer los pecados de la iglesia. Lo único que necesito es enseñar fielmente la palabra del Señor, orar fielmente por la iglesia y el Señor va a hacer su obra. No necesito es que vi al hermano saliendo no me digas de dónde lo viste saliendo si no has orado por él. Porque es muy importante. Cuando tú das tiempo y oras porque el Espíritu Santo traiga convicción en ese hermano, muchas veces te vas a sorprender que de hecho el Espíritu Santo lo hace. Y cuando yo veo a un hermano de la iglesia pecando o fallando en esto o aquello, lo primero que hago no es acercarme a exhortarlo. Lo primero que hago es dar un tiempo de oración para ver si el Señor mismo habla a su corazón y el hermano corrige su camino sin necesidad de recibir una corrección mía. Y te sorprendes que la mayoría de las veces el Señor sí lo hace. El Señor sí lo hace. Porque el Espíritu Santo es mucho mejor que yo trayendo convicción. Él es el que da convicción. El Espíritu Santo es mucho mejor corrigiendo que yo. Entonces, si me puedo evitar herir el corazón de alguien, exhortándolo, llamándole la atención, y que sea Dios el que lo haga, eso es algo maravilloso. Ora. Número 2, sé paciente con tu hermano. Y eso se los pido de corazón. Seamos pacientes los unos de los otros. Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero es que me desespera porque no entiende, ya lo hizo una vez y lo volvió a hacer y volvió a hacer. Sé paciente con tu hermano. Porque él cojea de un área, tú cojeas de otra y yo de otra. Y dice, soportémonos con amor. Si hay un lugar desde donde tiene que pasar todo esto que estamos hablando, tiene que ser desde el amor. Tiene que ser desde la paciencia, desde la gracia. ¿Amén? ¿Con quién te está llamando Dios a ser paciente? Pregúntatelo. Y seguramente no te lo tienes que preguntar mucho, seguramente ya hay un par de nombres por lo menos en tu mente. Siguiente, la vemos, por favor. Perdonarlo. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Porque muchas veces esa ofensa o ese pecado en el que cacho a mi hermano puede ser en mi contra. ¿Y cómo se siente? Enterarte que el hermano habló a tus espaldas, enterarte de que, no sé, lo que sea. Eso es muy común, ¿verdad? Por eso estamos hablando de la murmuración. Perdónalo. Tiene que haber en nuestro corazón una firme convicción de perdonar y tener gracia. Porque a veces ese pecado del hermano no es en mi contra, pero lo siento como si fuera en mi contra, porque me toca fibritas ahí de mi pasado, de cosas que sufrí, que me hicieron, y veo a un hermano haciéndole lo mismo a otro y me hierve la sangre. Perdónalo.
Entonces, fíjate, hasta aquí no hemos hablado nada de que vayas y le digas a nadie más que al Señor, ¿verdad? Estos primeros 3 puntos, ora por él, sé paciente, perdónalo. Todo eso te estoy hablando de cosas que tienen que suceder primero en tu corazón. Y entonces, número 4, ahora sí, si el Señor lo indica, si el Señor pone la pauta, si ya oraste y el hermano sigue en lo mismo, no ha corregido, entonces sí, por gracia y por misericordia necesito hablar con el hermano. ¿Pero cómo? Número 4 dice, entonces ayúdalo con su carga, porque ese pecado es una carga que está llevando en su vida. Dice Gálatas 6, 1 y 2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces aquí se habla de ese pecado, de esa falta, como una carga que el hermano está llevando. Y lo amoroso que debo hacer es ayudarle con esa carga. ¿Cómo? Dice primero, vosotros que sois espirituales, y tiene que venir desde el espíritu, no desde la carne. No desde un enojo, no desde una indignación. No escandalizado por el pecado del hermano, por favor. No te escandalices. Ahora, vaya que en la iglesia somos pecadores, y bien pecadores, y a veces se dan pecados que pudieran catalogarse como escandalosos. Sí pasa, sí pasa. No te escandalices de esos pecados. No vayas con el hermano, estoy decepcionado de ti, hermano, no puedo creer lo que hiciste. No vayas con esa actitud. Dice, vosotros que sois espirituales, espíritu de mansedumbre, espíritu de humildad, tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Vosotros que sois espirituales, no dice regañadle, ¿verdad? No dice juzgadle, no dice criticadle, no dice gritadle. ¿Qué dice? Vosotros que sois espirituales, restauradle. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Ahora, es que es más fácil regañar que restaurar, ¿verdad? Porque el regaño nada más es así, y eres un esto y el otro, y ya te compones o lo que sea. Eso es más fácil. Pero restaurar, ¿qué implica? Implica tiempo, paciencia, implica, ven hermano, necesitamos platicar. ¿Y qué te parece? ¿Necesitas ayuda con este pecado? Vamos a orar juntos, vamos a ponernos un día de la semana, o vamos a orar todas las mañanas, te marco por teléfono, oramos y vamos a llevar esta carga al Señor. O sea, implica que te tiene que importar. Tiene que importarte lo necesario para invertir tiempo en esa persona y paciencia en esa persona. Por eso es más fácil regañar. Pues le doy un regaño y que se aplaque, y la verdad es que lo único que va a hacer es que va a tener más cuidado para que no lo vuelvan a cachar, ¿no? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque yo también puedo caer. Y a lo mejor ese hermano por el que me toca restaurarlo y orar por él, el día de mañana él va a ser el que me restaure y ore por mí, porque yo también soy propenso a caer. Porque no restauramos, no exhortamos de santo a pecador, sino que lo hacemos de pecador a pecador. No porque yo sea mejor que tú te puedo restaurar. Ambos somos pecadores, pero el día de hoy me está tocando a mí restaurarte, y el día de mañana quizás a ti te toque hacer lo mismo conmigo. Esto es algo que se hace de pecador a pecador. Por eso dice, sobrellevar las cargas de los otros. Cumplida así la ley de Cristo. Esa es la ley de Cristo. Ahora, ¿cuál es la ley de Cristo? El amor. El amor es la ley de Cristo. Y cuando yo hago esto con un hermano, estoy cumpliendo la ley del amor entonces. Estoy amando a Dios y estoy amando a mi hermano. Así que
notemos que ninguno de los 4 pasos que te di, ¿verdad? Orar por él, ser paciente, perdonar, ayudarlo con su carga. Ninguno de esos pasos incluye hablar de su pecado con otras personas. ¿Te diste cuenta? Ninguno de esos pasos lo incluye. Y por el otro lado, si un hermano se acerca contigo y te habla acerca de tu pecado de esta manera, no te ofendas con ese hermano, porque ese hermano no te está juzgando, ese hermano te está amando. Si lo hace de esta manera, eres afortunado de tener un hermano o una hermana a la que le importes lo suficiente como para tener una plática incómoda contigo acerca de tu pecado, con el propósito de ayudarte, con el propósito de restaurarte. Ese hermano vale oro y no deberías de ofenderte con ese hermano porque hable contigo, sino deberías agradecerle porque está dispuesto a bendecir tu vida. Amén. Esos hermanos son pocos. Son pocos los que se atreven a hablarte directamente, sin hablar con nadie más de tus pecados. Hablan directamente contigo para llevarte a Cristo. Son pocos los que lo hacen. Así que valóralos. Si tienes uno de esos, valóralos. Versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿Verdad? Ahora, el dador de la ley solamente es Dios, y solamente Dios tiene la autoridad entonces para juzgar. Y el Señor juzga, dice, para salvar o perder. O sea, cuando Dios juzga, lo hace para salvación o para perdición. Pero cuando nosotros juzgamos, solamente juzgamos para tropiezo. Por eso tenemos que tener cuidado. Nosotros no somos buenos jueces, no somos jueces justos, pero Dios sí lo es. Por eso dice, entonces, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? ¿Quién soy yo para señalar, para criticar, para murmurar? Y esa es una buena pregunta. ¿Quién soy yo? No debo de olvidar mi posición. Soy salvo por la gracia de Dios. Eso significa que soy un pecador y que por su gracia, sin merecerlo, Dios me ha aceptado. Eso significa que sigo pecando, que sigo siendo falible y débil. Eso significa que soy tan pecador como el hermano que está haciendo o deshaciendo. Eso significa que necesito de la misma gracia de Dios todos los días, porque de cualquier otra manera soy propenso a desviarme, a caer. Ese soy yo. Por eso es una pregunta muy importante. ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? Bueno, ¿quién soy yo? Soy, decía Pablo, el primero de los pecadores. Y solamente por gracia Dios me ha salvado. Entonces, ¿tengo credenciales para juzgar y señalar a otros? No las tengo. No las tengo. Por su gracia soy lo que soy, no por mí mismo, no por mi bondad, no por mis obras. Por eso debo estar listo, no para juzgar, sino para dar gracia. La misma gracia que yo recibí del Señor, el cual me perdonó sin merecerlo, me salvó siendo malvado. Esa misma gracia debo estar lista para darle al otro hermano que está pecando, que está fallando en su caminar con el Señor. Así que, punto número 1, ¿verdad? Esa soberbia que nos lleva a esa murmuración. Pero ya sabemos entonces cuál es el camino. Ahora vamos a ver el punto número 2 del estudio, que es la soberbia y la independencia de Dios. Versículo 13 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Ahora notemos que la soberbia no solamente me lleva a un problema con mi prójimo, de murmurar o de pelearme con él o lo que sea, sino que también me lleva a un problema directamente con el Señor, un caminar apartado del Señor.
Y entonces dice, vamos ahora a los que dicen, ¿no? Hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos, o sea, venderemos. No está hablando de un tráfico ilegal, está hablando de que voy a vender y voy a hacer mis negocios y voy a ganar mucho dinero, ¿no? Ahora, eso no es que sea malo. No es malo tener negocio, no es malo ganar dinero, no es malo planificar tu negocio. Ese no es el problema. El problema que Santiago confronta es aquellos que hacen todos esos planes sin tomar en cuenta a Dios en ellos, sin considerar la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Estás considerando a Dios en tus planes? ¿Y estás considerando cuál es su voluntad dentro de tu vida? Esa es una pregunta muy importante. Porque si yo me dejo llevar por mi carne y me siento muy autosuficiente, pues yo no necesito orar porque yo soy capaz. Y yo puedo hacer esto, mira, yo tengo la experiencia y vamos, echamos a andar este negocio y vas a ver. Y entonces, ¿Dios dónde queda en todo ese panorama? Versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Qué puede suceder el día de mañana? Fíjate, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahora, en realidad no sabemos qué es lo que va a hacer mañana. Yo puedo hacer mis planes y esto siempre, ya estamos como a final de año y siempre nos empezamos a hacer como la planeación para el próximo año de la iglesia y qué eventos vamos a hacer y si tenemos que reestructurar algunas cosas. Y ya saben los servidores y los líderes que vamos a tener una reunión o a final de año o a principio de año donde vamos a ver la planeación del año de la iglesia, ¿no? Y eso es pero una de las cosas que siempre les digo es, ojo, que Dios en el momento en el que quiera cambia todo esto. Cambia los planes como Él quiera y como Él guste, porque donde manda capitán no gobierna marinero. Y podemos planear y hacer cosas, pero siempre lo traemos delante de Dios y decir, estos son mis planes, pero si no son tuyos, tienes todo el derecho de deshacerlos. No sabemos qué será el día de mañana. En realidad no lo sabemos. Nos gusta pensar que podemos controlar nuestra vida, que podemos controlar nuestros planes, que podemos controlar nuestros ingresos, que podemos controlar nuestras metas. Pero en la realidad, realmente, ¿de qué tenemos control? Realmente, ¿qué es lo que controlamos? Me gusta mucho una frase que dice Spurgeon respecto a este pasaje, que dice, hay dos grandes certezas sobre las cosas que sucederán. Una es que Dios sabe y la otra que nosotros no sabemos. Así, sencillo. Dice Santiago, porque ¿qué es vuestra vida? Y esa es una pregunta que todos tenemos que hacernos tarde o temprano. ¿Qué es nuestra vida? Y nos lleva a preguntas profundas e importantes. Por ejemplo, vemos la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es vuestra vida? ¿No? ¿Qué es realmente nuestra vida? ¿Para qué vivimos? ¿Cuánto viviremos? A ver, ¿tú me puedes dar un plan? ¿Qué día te planeas morir? ¿Qué vale la pena en la vida? ¿Qué estoy haciendo con la vida que me es dada? ¿Para qué propósito estoy viviendo? O sea, son preguntas que nos llevan a una reflexión. Dice Santiago, ¿realmente qué es esto que llamamos vida? ¿Qué es esto que llamamos vivir? Y a lo mejor alguien diga, no, esas preguntas no me interesan, yo tengo mucha vida por delante y no estoy preocupado por esas cosas. Yo estoy disfrutando porque you only live once, solo se vive una vez y yo solamente me voy a preocupar por disfrutar y por vivir al máximo. Si no estás muy interesado en las respuestas a estas preguntas, solamente oro para que cuando esas preguntas cobren relevancia en tu vida, no hayas desperdiciado demasiado tiempo, porque son importantes. Dice Santiago, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, dice, es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
Y nosotros que vivimos en Jalapa sabemos algo acerca de la neblina, ¿verdad? Entendemos lo esporádica que es. De pronto entro a la iglesia despejado y salgo, estoy todo lleno de neblina y yo, ¡oh, qué sorpresa! Aparece así, pero pasa lo mismo. Entro a la iglesia, un chorro de neblina afuera, salgo y ya está el sol a todo lo que da. O sea, ¿dónde se fue? Tú y yo que vivimos en estos rumbos sabemos lo esporádica que es la neblina, que de pronto baja rápido y de pronto se va rápido. Y dice Santiago, esa es la vida. Rápido viene, rápido va. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor. Deja tu dedito en Santiago. Vamos a buscar un pasaje que esté en Lucas capítulo 12, Lucas 12, 16. Jesús da una enseñanza acerca de esto justamente. ¿Qué es la vida? Ahora acuérdate que Santiago basa mucho su epístola en el Sermón del Monte, entonces tiene sentido que estas sean palabras que Jesús también ya dio, y las dio en forma de parábola. Lucas 12, 16 al 21. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Muy bien. Voy a tomar lectura y puedes seguir ahí con tu vista. Lucas 12, 16 dice, también les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué es la vida? Jesús da la parábola de este hombre que dice, híjole, ya me está yendo re bien en el negocio, ¿no? Ya no me caben mis graneros, pues voy a hacer una planeación, ¿no? Pues, derriba todos sus graneros, los vuelve a construir así más grandes, ¿no? Y ya termina, ¿no? Ahora sí. Ya tengo provisión, ya me puedo ir de vacaciones a Europa por un año, o sea, ya tengo guardado en mi cuenta del banco, ya me pongo a trabajar el año que viene, ya gané mucho, ¿no? Me voy a dedicar a disfrutar y así. Dios le dice, mijo, hoy es tu día cero, o sea, es tu día de graduación, hoy se te acaba, dejaste tu granero lleno, ¿eso de quién va a ser? ¿Cómo quiero vivir esta vida? ¿Acumulando en mis graneros? Tengo el sueño guajiro así de un día, sí, ¿no? Voy a acumular tanto en mis graneros que un día me voy de tour. Y viví acumulando en mis graneros y ese tour quizás no llegue. ¿Cómo quiero vivir esta vida? La palabra nos motiva a que vivamos un día a la vez. Cada día le basta su propio afán, dice el Señor Jesús. ¿Quiero vivir esta vida para el Señor o quiero vivir para mí mismo? El tiempo es corto, la vida es neblina. Las cosas que verdaderamente valen la pena suelen ser las cosas que más descuidamos. Empezando por Dios, ¿verdad? Me gusta mucho el Salmo 39, cómo escribe David. Salmo 39, 4 al 6 está en la pantalla ahí. Dice, hazme saber, Jehová, mi fin. Ahora, esta es una oración que a nadie le gusta hacer, pero es una buena oración. Hazme saber, Señor, mi fin. O sea, ayúdame a entender lo corta que es mi vida. Ayúdame a entender de qué se trata todo esto. Dice, ¿y cuánta sea la medida de mis días? ¿No has entendido que tus días son cortitos? ¿Que el tiempo prestado es prestado?
que va a regresar al Señor pronto? Sepa yo cuán frágil soy, me encanta eso. Me encanta y no me encanta porque a mí me gusta sentirme fuerte y empoderado. No, yo en la flor de mi juventud estoy listo para conquistar el mundo. Y dice David, ayúdame a entender lo frágil que soy, lo débil que soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo el hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Es lo mismo que le dijo Jesús en esta parábola, Dios a ese hombre. Todo lo que acumulaste, ¿qué va a suceder con eso? Entonces, versículo 15, vamos a avanzar Santiago 4:15, continúa Santiago diciendo, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces hay una mejor manera de vivir, dice, en lugar de lo cual, o sea, cambia eso. Hay una mejor manera de vivir esta vida que solamente siguiendo mis propios planes. Hay una forma de vivir esta vida en la paz, en el gozo y en la verdadera abundancia que el Señor promete, que dice Juan capítulo 10, yo he venido a que tengan vida y a que la tengan en abundancia. Pero ¿qué significa eso? Significa que pues dame riquezas. No, vida en abundancia no tiene que ver con riquezas. Vida en abundancia es una condición del corazón, contento, confiado en el Señor, cuando tengo, cuando no tengo. Pablo decía, estoy entrenado en todo y para todo, sé lo que es tener saciedad y sé lo que es tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy listo para tener hambre o para estar saciado. Vida en abundancia no tiene que ver con bienes materiales. Tiene que ver con un estado del corazón, de fe, de contentamiento, de gozo, de paz en el Señor. Entonces dice Santiago, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y eso es más allá de un cliché, porque pues sí tenemos un cliché, ¿no? Si nos vemos mañana, primero Dios, ¿no? Pero más allá del cliché, de decir primero Dios, si Dios quiere, que está bien, pero más allá de eso nos habla realmente de una confianza tal en el Señor que estoy dispuesto a que Él lleve mi vida, mis planes. Él tiene derecho sobre mis metas, Él tiene derecho sobre el rumbo de mi vida por completo, de acuerdo a su voluntad. A donde Dios me lleve, voy a estar bien. Verso 16 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, ¿verdad? Ahora regresamos, ¿cuál es el tema principal del estudio? La soberbia. Ahora os jactáis en vuestras soberbias. Si dice, toda jactancia semejante es mala. Ahora, la palabra soberbia es griego alazoneía, que significa básicamente confianza propia. Entonces, ¿en quién estás confiando? ¿En ti o en el Señor? ¿En tu trabajo o en el Señor? ¿En tu dinero o en el Señor? Y aclara Santiago, toda jactancia semejante es mala. Y complementa el versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Te dejo 3 preguntas de tarea. 1, ¿ya oraste sobre tus planes? ¿Ya le dijiste al Señor, Señor, esto proviene de ti? ¿Esto es lo que tú quieres para mi vida? Número 2, ¿estás dispuesto a entregárselos a Dios? Porque una cosa es decir, bueno, Señor, esto es lo que quieres para mí, y otra cosa es decirlo, es tuyo,
y es para ti. Estos planes son para ti, son para tu gloria, son para tu propósito, es para que tú obres en mí y a través de mí obres en otros. Esto es para ti, Señor. Pero por último, y a veces el que más nos cuesta, número 3, ¿estás dispuesto a que Dios los cambie? Porque yo puedo decir, sí, este trabajo, si me lo das, Señor, te voy a glorificar, te voy a compartir de tu amor en ese trabajo. Este coche, Señor, si me lo provees, va a ser para que lleve a los hermanos de la iglesia así, ¿no? Pero ¿estás dispuesto a que Dios te diga, y si no quiero dártelo? Pero Señor, te estoy diciendo que voy a llevar a los hermanos de la iglesia en el coche. Te conviene dármelo. ¿Y si no te lo quiero dar? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es pecado. ¿Sabes que esto es bueno? ¿Sabes que es bueno orar por tus planes? Decir, si el Señor quiere, haremos. Si el Señor quiere, viviremos. ¿Sabes que es bueno? Entregarle al Señor el control absoluto, el derecho absoluto sobre tu vida. Así que termina con este reto, ¿verdad? Termina con este reto. Ahora ya sabes estas cosas, dice Santiago, ¿qué vas a hacer? Ya sabes qué es lo bueno. Si no lo haces, te es pecado. O sea, ahí ya. Entonces, ¿qué es lo que hace Santiago? Nos pasa la estafeta. O sea, ya de aquí para acá terminó mi chamba, de aquí para acá es la tuya. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahora es fácil hablar sobre, bueno, fácil entre comillas, ¿verdad? Hablar sobre humildad y sobre que tengamos cuidado con la soberbia. Es fácil hablar de que no, tenemos que depender de Dios, pero ¿lo haremos? Esa es la pregunta. Comenzaremos a depender de Dios, comenzaremos a caminar humildemente, comenzaremos a darle derecho absoluto a Dios sobre mis planes para que Él haga y los cambie, si esa es su voluntad. Y esas son preguntas que solo pueden responderse de una manera personal. Es una decisión solamente entre tú y el Señor, pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Vamos a orar.